Gracias por continuar con nosotras y hoy en Berta y Xiomara tenemos un invitado de lujo, una persona a quien admiro muchísimo y una persona muy cercana a Berta, por supuesto, ¿verdad? Su esposo. Félix Maradiaga está con nosotras porque queremos hablar un poco sobre esta vida, este estilo de vida, este ejemplo de liderazgo y sos un hombre extraordinario, Félix. Me encanta tenerte, creo que estoy un poco nerviosa porque como lo conozco un poco, estar acá frente a las cámaras y vos, Berta, que es la primera vez que vas a entrevistar a tu esposo en una carrera de 13 años de carrera, imagínate. Y es la primera vez que estás entrevistando a tu esposo en vivo. Y déjenme decirle que es un gran honor porque, claro, yo pues tengo la oportunidad de conversar muchísimo con Félix, he visto todo su proceso, toda su carrera durante estos años y realmente cuando lo escucho hablar de liderazgo, yo siempre le digo, y quizá vos me podés confirmar, que qué importante es poder comunicar estas ideas. Yo siempre encuentro un valor en esas propuestas de hacer una Nicaragua diferente y todo parte de cómo nos formamos nosotros como individuos, como seres humanos. Félix dio Tiene una conferencia en TEDx que se llama Liderarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuera del aire te preguntaba, Félix, ¿de dónde viene esto? Esta filosofía, ¿no? De liderar a tu prójimo como a ti mismo. Sos un hombre sumamente emprendedor, algunas personas conocemos tu carrera, acabas de ser nombrado como uno de los hombres más influyentes en Centroamérica por la revista Forbes. Es un honor para nosotros y saber que tenemos a este nicaragüense que es tan prodigioso, un nicaragüense que está sumamente comprometido con todo lo que hace y que sos multifacético también. Gracias, un privilegio estar acá con ambas, ¿verdad? Y en efecto, me siento sumamente bendecido con la oportunidad de poder comunicar las ideas. Y me preguntaba fuera de cámara de dónde nació este interés de enfocarme en los temas de liderazgo. Y yo creo que el liderazgo es quizás uno de los conceptos más abusados, pero también menos entendido, porque es una gran capacidad para poder influir a la gente, pero también está bien afectado por una cantidad de patrones o de sesgos, ¿verdad? Donde confundimos, por ejemplo, el ejercicio de la autoridad, el uso de la fuerza, con un concepto de liderazgo que creo yo es más necesario en sociedades que han sufrido guerras, en sociedades que han sufrido divisiones, pero también lo puedes ver a nivel familiar, es decir, en sociedades que requieren cada día de familias más fuertes y más unidas. Creo que es importante que cada padre de familia, que cada ciudadano le dedique tiempo a entender la forma en que podemos nosotros inculcar un liderazgo de compasión y de amor en las nuevas generaciones de nicaragüenses. Y es una educación que empieza por casa. ¿Cómo llegaste a ese punto? Venir y decir el amor. El amor es el centro del universo, el amor nos mueve, el amor nos inspira. Has tenido diferentes experiencias y a lo largo de tu vida también has hecho muchas conferencias. Venir y hablar sobre el amor y sobre todo en el liderazgo creo que es algo muy significativo, ¿no? Porque es como una visión de cómo podemos evolucionar como seres humanos. Fíjate que no fue un camino fácil y voy a decirlo con toda transparencia. Yo me di con la piedra en los dientes muchas veces, porque cuando empecé a tratar de entender la gerencia y liderazgo, lo hice más de una perspectiva más fría y más académica. Primero, durante mis años en secundaria, trabajé muchísimo fundando las primeras pastorales juveniles, allá por el año 92, 93, y eso implicaba trabajar mucho en liderazgo juvenil. Después fui a la universidad y empecé a trabajar, una vez graduado, en la reintegración de excombatientes, y uno de los trabajos que se me asignó era tratar de estimular un liderazgo de paz, un liderazgo de reintegración social en hombres y mujeres, pero sobre todo, imagínate, en estos ex soldados que lo único que sabían era tomar un fusil y de repente se encuentran ya en tiempos de paz, pero no tienen ninguna otra experiencia más que vivir la guerra. Entonces había que hacer capacitaciones para reintegración social. Y me tomó muchos años entender que el proceso de transformación de corazones no es un proceso intelectual, es un proceso fundamentalmente emocional, y que la herramienta más poderosa para transformar corazones de la guerra a la paz, de la violencia también a la paz, es el amor. Y es una palabra que a veces tenemos mucho temor de usarla, sí, porque creemos que es una palabra un poco rosada, un poco cliché, pero realmente el amor es una estrategia de transformación y se puede utilizar para transformar hogares, pero también para transformar países. Hay formas de hacerlo. Y eso es lo que quise comunicar con la charla de TED. Ahora, hay algo bien importante que a mí me alegró muchísimo, porque es un reflejo de que realmente estas ideas pueden ser tomadas quizás a niveles ya globales. Hay un escritor, Bill Jensen, es un escritor norteamericano. Él escribió un libro que se llama Future Strong, o Futuro es Fuerte,
y habla sobre cómo desarrollar, ¿verdad?, esa plenitud en las personas. Y el primer capítulo está dedicado para Félix. Y lo que hace él es que viaja alrededor del mundo, conoce diferentes estilos de liderazgo y de repente habla de cómo Félix ha implementado este liderazgo con amor, y es una visión totalmente diferente. Yo quisiera que compartieras un poco más acerca de eso que Bill identificó, y también cómo desde tu propia experiencia y tu propia propuesta puede ser una vía que podemos aplicar todos nosotros. Creo que la forma más fácil de explicarlo es con una experiencia personal que para mí fue muy poderosa y fue transformadora. En el año 97 se empezaron a organizar una serie de comunidades de desmovilizados en el norte de Nicaragua, más de 123 fincas, donde estaban ubicadas personas que habían estado en los distintos grupos armados de la resistencia o de la contra y del ejército de Nicaragua. Y en aquel momento las personas del gobierno que estábamos tratando de formar estas comunidades no lográbamos que trabajaran juntos, es decir, los que habían estado en una parte del conflicto se seguían viendo como enemigos con el otro. Y utilizábamos todas las técnicas, todos los talleres, todas las capacitaciones, nada funcionaba. Pero vino el huracán Mitch. Y de repente cuando me tocó visitar esas comunidades y ver a alguien que había sido de la contra, ayudando a una persona que era sandinista a sacar las cositas de su casa y cómo la comida que tenía uno se la daba al otro. Es decir, tuvo que pasar una catástrofe para que permitiera que estas personas empezaran a trabajar juntos en sanar sus heridas. Y para mí ese fue un momento trascendental, porque entendí de que las grandes tragedias y los grandes problemas pueden ser grandes oportunidades para que la gente estimule nuevas formas de ejercer liderazgo partiendo del amor. Y a partir de eso empezamos a trabajar esa idea. Años más tarde, la gracia de Dios me permitió viajar por muchas partes del mundo. Estuve trabajando con jóvenes en Soweto, en uno de los barrios más peligrosos del mundo, en Sudáfrica. Estuve trabajando con jóvenes en Colombia, también en El Salvador. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas partes con grupos de conflicto. Y lo que me ha quedado clarísimo es que si las personas pueden trabajar con autenticidad y hablando con franqueza sobre qué es lo que las separa, es mucho más fácil poder encontrar objetivos comunes. Pero si nosotros queremos enfrentar el proceso de construir comunidades como que si fuera un proceso mecánico, decir, bueno, vos mandás, formás una junta directiva, este es el reglamento, lo que va a terminar es con una camisa de fuerza en los grupos. Entonces, grandes proyectos fracasan precisamente porque ponemos la camisa de fuerza de las reglas sin poner primero el corazón. Esa es la gran lección. ¿Y cómo ves esa evolución después del tiempo que tuviste, donde pudiste compartir con estas comunidades y darte cuenta de que lo que faltaba era el amor, y con el amor, pues, tu respuesta para el cambio es la solución para este cambio? ¿Cómo ves a Nicaragua? Ahora, esas mismas comunidades, ¿qué ha pasado? Seguimos todavía un poco perdidos, el amor tal vez no es el centro, no es en la punta de esa pirámide. Mira, Nicaragua es una lección de lo más lindo que se puede ver en el amor, y también una lección de las cosas que no se deben hacer. Porque venimos de una experiencia bastante radical de guerra y de conflicto y de división, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que Nicaragua ha pasado, digamos, en guerras civiles continuas desde el siglo XIX, yo creo que es mucho lo que hemos logrado. Cuando vemos de que después de que finalizó la guerra en 1990 se ha logrado bastante. Así que yo soy sumamente optimista cuando veo, pero creo de que si nosotros no continuamos hablando de la política de la tolerancia, del ejercicio de la compasión, de la construcción de comunidades más incluyentes, va a ser difícil retener los logros que se hicieron. Y esto lo resumo con una idea muy sencilla. Es muy fácil ser tolerante y ser compasivo con el que piensa igual a vos. La verdadera compasión y la tolerancia es cuando tratás de entender al que no piensa como vos, al que tiene una ideología distinta, al que tiene una religión distinta. Y de ahí la lógica de liderar a tu prójimo como vos te quisieras que te lideraran. Sí, porque es muy fácil dejarnos llevar por alguien que piensa igual que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que ejercer el liderazgo con personas que piensan distinto? Y ese es el secreto, es el amor. Así es. Bueno, muchísimo más que conversar. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.